Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de tres medicamentos, tres compuestos importantes que se pueden utilizar en el ámbito de la ginecología, pero en general son condiciones que pueden verse en diferentes patologías ginecológicas. Estos son los triptanes, los ergotamínicos y la cafeína. Entonces, como pusimos acá en esta parte inicial, pueden usarse para el tratamiento agudo, que también se llama tratamiento abortivo de la migraña, de crisis migrañosa, que pueden ser usados antes de la crisis, durante y después de la menstruación también. Entonces, eso, vamos a revisar primero los triptanes, que son los primeros medicamentos que vamos a ver. Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre una introducción acerca de los triptanes. ¿Qué son estos triptanes? Estos medicamentos son un grupo de fármacos que se utilizan para los episodios agudos de migraña. Entonces, algo importante que hay que mencionar aquí es que los triptanes no se utilizan ni para prevenir la migraña ni para otros tipos de cefalea, que ya les voy a mencionar un poco más acerca de estos tipos de cefalea que no pueden ser tratados con triptanes. Pero es importante que lo primero que hay que decirle a la paciente, si es que ya refiere que tiene muchos episodios de migraña, sobre todo relacionados con la menstruación o episodios de migraña aislados, es que no pueden tomar triptanes para prevenir estos episodios. No puede haber una dosis, digamos, profiláctica o cualquier tipo de estas administraciones, sino únicamente para el episodio de migraña cuando ella lo esté sintiendo. Y también si es que tiene algunas características del dolor o del episodio de cefalea que no sean concordantes con una migraña, hay que pedirle que mejor se abstenga de tomar triptanes y que opte por otro tipo de medicamentos, sobre todo analgésicos. Entonces, como hicimos en el anterior seminario, voy a empezar hablando sobre un poco la historia de estos medicamentos, cómo aparecieron los triptanes. Y es que estas son moléculas relativamente nuevas porque empezaron a ser estudiadas en 1980 como moléculas análogas a la serotonina. Entonces se estaba estudiando la serotonina como tal, la molécula, pero a la par también se estaban creando de forma sintética moléculas y fármacos que puedan ser parecidos a la serotonina y que puedan hacer efectos similares, pero que sean estos fabricados sintéticamente. Entonces dentro de estos aparecieron los triptanes, que son los que tienen el efecto, digamos, idéntico de la serotonina en los receptores para serotonina, que ya vamos a ver más adelante cómo actúan fisiológicamente. Hay algunos tipos de triptanes, hay varios ejemplares, como podemos ver aquí que puse estos nombres. El sumatriptán, que es al que más le vamos a hablar, es el principal que salió, el primero que salió y el que más se utiliza ahora. Por eso este le vamos a tener como un poco más de guía para hablar de los triptanes. Pero también encontramos el almotriptán, electriptán, frobatriptán, naratriptán y risatriptán, que son solamente diferentes variedades y variaciones de los triptanes. Otros datos importantes en la historia es que el primer triptán que fue creado es el sumatriptán y este fue aprobado por la FDA en 1992. Entonces, desde ahí se lo usa más o menos ya unos 30 años de uso terapéutico para los episodios de migraña. Entonces, lo más importante, ahora sí vamos a ver el mecanismo de acción de los triptanes. Como ya mencioné, nos vamos a basar en el sumatriptán para tener un esquema un poco más de base sobre estos medicamentos. Entonces, ¿qué hacen los triptanes? Principalmente son medicamentos que actúan como análogos de la serotonina en los receptores, principalmente los 5-HT1B y 5-HT1D. Entonces, a estos dos receptores, que son a los que se une la serotonina, estos van a ser agonistas y se van a unir a estos receptores. Entonces, ¿cómo van a actuar contra la migraña? Estos van a tener un efecto principalmente analgésico para aliviar el dolor que está asociado con la migraña y también un efecto vasoconstrictor porque esto va a ayudar un poco más al episodio de dolor. Entonces, ¿por qué nosotros queremos conseguir analgesia y vasoconstricción? Primero, analgesia obviamente para calmar el dolor, pero vasoconstricción porque en la migraña nosotros vemos aquí que existe una vasodilatación excesiva. Entonces, este exceso de vasodilatación es el que va a hacer que haya el episodio de dolor. Y lo que se busca terapéuticamente es constriñir los vasos y así baja también un poco el dolor y las molestias que se pueden asociar en la migraña, como las auras, que es ver luces, perder un poco la audición, este tipo de manifestaciones. Entonces aquí los triptanes revierten esta vasodilatación uniéndose principalmente a los receptores 5-HT1B. Entonces estos receptores 5-HT1B son los principalmente implicados en la vasodilatación y constricción. Entonces aquí juegan un poco los triptanes con estos receptores. Y para aliviar el dolor, el efecto analgésico más que nada se basa actuando los triptanes en los receptores 5-HT1D. Entonces, 5-HT1B relacionados a la modulación del diámetro del vaso y los 5-HT1D con la liberación de neuropéptidos, que estos
al estar muy estimulados, a tener mucha vasodilatación, se estimulan y esto hace que suban los medidores inflamatorios y va a haber más dolor. Pero lo que hacen los triptanes es cuando se unen a estos receptores, bajan los medidores inflamatorios y va a haber menos dolor. Entonces, algo así es como actúan los triptanes. En este esquema de aquí les podemos ver un poco más gráficamente, pero es principalmente esto. Entonces, ya una vez que vimos el mecanismo de acción, vamos a ver la farmacocinética, que esto hay que revisar en cada medicamento, el ADME, que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, vamos a empezar con la absorción. Primero en la absorción tenemos estos dos parámetros que son la biodisponibilidad y la vida media de los triptanes. Entonces, la biodisponibilidad va a variar obviamente según la vía de administración, como en cualquier fármaco. Cuando se administra por vía subcutánea, se tiene una absorción, una biodisponibilidad del 100%. Entonces, la dosis que se coloca el medicamento es la dosis, digamos, terapéutica, la dosis funcional que se va a tener en el organismo y va a tener el efecto deseado. Si es que se administra por vía oral, aquí acordémonos que hay el efecto de primer paso hepático, entonces van a haber todas las enzimas hepáticas, también enzimas, más enzimas digestivas, ácidos gástricos, que esto va a bajar un poco la biodisponibilidad. Le va a bajar a un 14,3%, que es baja bastante más que la por vía subcutánea. Si se administra también por vía rectal, va a haber una biodisponibilidad del 19,2% y si es por vía intranasal del 15,8%. Esto por la biodisponibilidad. Y ahora voy a hablar sobre la vida media de los triptanes, que igual varía según la vía de administración. Cuando se administra por vía subcutánea, es verdad, hay poca variación entre las diferentes vías de administración. La vía subcutánea da una vida media de 1,9 horas, la vía oral de 1,7 horas, la vía rectal de 1,8 horas y la vía intranasal también de 1,8 horas. Entonces, esto por la absorción. Ahora la distribución, esto ya es un poco de datos ahí que se encontraron con algunas fuentes que eran un poco diferentes, pero saqué un promedio más o menos. Y es que el volumen de distribución por cada 6 miligramos que se administren por vía subcutánea, que es la vía deseada para administrar los triptanes, existe un volumen de distribución de 50 litros más menos 8 litros con esta variación. Entonces, esto quiere decir que por cada kilogramo de peso del paciente existe 2,7 litros de volumen de distribución para el sumatriptán, que es el que principalmente se administra dentro de los triptanes. Ahora vamos a hablar sobre el metabolismo. Los triptanes se metabolizan principalmente por el hígado, por la monoaminoxidasa A. Por eso ya vamos a revisar más adelante las interacciones. Una de las interacciones más importantes es con los inhibidores de la monoaminoxidasa A, justamente porque actúan en esta parte de esta enzima hepática. Y los metabolitos principales que se dan como producto del metabolismo del sumatriptán son el ácido acético inactivo y el ácido glucurónico. Son los dos metabolitos principales. Y la excreción, igual como la mayoría de medicamentos, la excreción es renal, se da por el riñón principalmente y también por las heces y se excreta en diferentes formas, en diferentes proporciones. Entonces, un 22% del sumatriptán que se ingiere es excretado como sumatriptán como tal, o sea, el sumatriptán puro sin ser ninguna otra molécula que haya sido metabolizada. El 38% de este es excretado como ácido acético a través del riñón y el 40% es excretado, puede ser por formas mixtas, puede ser sumatriptán puro o también ácido acético, pero por vía gastrointestinal, o sea, por las heces. Aquí tenemos los usos principales del sumatriptán. Como ya mencioné al inicio, es principalmente utilizado para los episodios agudos de migraña. Estos son un poco los tipos de cefaleas, los tipos de migrañas en los que no se puede usar el sumatriptán, que algo se había dado la idea al inicio. Entonces estos son los principales tipos de migraña que no se pueden, que no alivian con el uso de los triptanes, que son la migraña hemipléjica y la migraña basilar. Entonces estas son los dos tipos de cefaleas, de migrañas que no pueden ser aliviadas y no pueden ser tratadas por los triptanes. También, como ya mencioné, los triptanes no tienen que ser utilizados como profilaxis para evitar episodios de migraña, sino que tienen que utilizarse en los episodios de migraña como tal, no usar si es que el paciente es asintomático. También estaban investigando usos de los triptanes en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal. Encontré que esto puede utilizarse el sumatriptán para este tipo de condiciones, pero no está claro el mecanismo y también falta mucha investigación, entonces no es que se utilizan de rutina. Y estas son las dosis, ¿no? Principalmente de los diferentes triptanes, pero del que más nos interesa aquí, que es el sumatriptán, si se administra por vía oral, la dosis es de 50 miligramos, máximo 300 miligramos al día, y estos son los nombres comerciales, Imigran. Por vía subcutánea se dan 6 miligramos, máximo 12 miligramos al día, porque como es una vía un poco más directa, se va a aprovechar más de la dosis, por eso la dosis es más baja.
y la vía nasal es de 10 a 20 miligramos, que se tienen que dar máximo 40 miligramos por día. Los efectos adversos del sumatriptán no son tan importantes, pero si es que llegan a ver los efectos menos comunes y pueden ser, incluso pueden comprometer la vida del paciente, se puede requerir algún tipo de reanimación o de cualquier antídoto para revertir los efectos adversos. Entonces, como datos un poco principales de los efectos adversos, estos inician a la hora de la toma me confundí aquí, no es baptano, sino son triptanes. Cuando se toman los triptanes, una hora después pueden haber estos efectos adversos y desaparecen luego de una hora si es que se tomó por vía oral y luego de 30 minutos si se colocó por vía subcutánea, porque el metabolismo es un poco más rápido y se absorbe mucho más rápido. Entonces, los efectos adversos más comunes, obviamente, son reacciones en el sitio de inyección. Si es que se puso una inyección subcutánea, obviamente va a haber dolor local, va a haber eritema, calor, edema, todos estos signos y síntomas relacionados con la inflamación. El paciente puede tener también mareo y vértigo, sensación de calor corporal, fotofobia, vómito y diarrea y alteraciones del gusto y el olfato. Entonces, estos son los efectos adversos más comunes que se pueden encontrar. Y los menos comunes, que sí son un poco más críticos, que esto hay que estar pendiente, sobre todo con las primeras dosis que se administra al paciente, son principalmente efectos adversos cardiovasculares. Y estos son severos. Entonces puede haber vasoespasmo coronario, que si es que se constriñen las arterias coronarias, puede llevar a un síndrome coronario agudo y puede haber isquemia miocárdica, que puede ser transitoria o puede ser ya, digamos, persistente como para causar incluso un infarto agudo de miocardio si es que si es que no se atiende a tiempo. Y pueden haber también trastornos de la conductividad, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Entonces hay que estar pendiente a antecedentes de patologías cardíacas y también si es que el paciente empieza a desarrollar signos y síntomas de estas patologías una vez que ha tomado el sumatriptán. Las contraindicaciones para pacientes que vayan a tomar los triptanes son, como en todo medicamento, la hipersensibilidad. Entonces, si es que se conoce que un paciente ya tiene hipersensibilidad, ha desarrollado alergia, anafilaxia a este tipo de medicamentos, se tiene que evitar y no se tiene que administrar. También, como ya mencioné, antecedentes de enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedad cardiovascular que esté en tratamiento activo o que haya tenido un episodio grave de enfermedad cardiovascular, sobre todo en ciertos tipos de arritmias o antecedentes de enfermedad coronaria, si es que este paciente ya ha tenido un síndrome coronario agudo antes. Y también si es que se ingiere actualmente otros agonistas de la serotonina, esto ya vamos a revisar en la siguiente diapositiva porque es muy importante que no esté tomando otros agonistas de la serotonina como otros triptanes, porque puede haber el síndrome serotoninérgico y esto es algo importante que tiene que considerarse. Entonces, ahora sí, viendo por último las interacciones farmacológicas que se pueden ver con los triptanes, las más importantes se resaltan aquí porque hay, como puse acá, más de 200 interacciones farmacológicas, hay un montón de medicamentos que pueden disminuir la concentración de los triptanes o los triptanes incluso otros medicamentos pueden aumentar la dosis de triptán que está dentro del cuerpo porque no hace que se excrete correctamente y si es que se tiene una mayor dosis en mayor tiempo puede haber toxicidad. Pero estos son los defectos un poco más específicos que puede haber con otros medicamentos. Entonces, indicaciones generales, no se tiene que tomar alcohol mientras se toman triptanes porque hay mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Y también los triptanes pueden tomarse con o sin alimentos. No influye mucho la absorción y el efecto terapéutico de los triptanes si se está ingiriendo alimentos o no. Entonces, ahora sí, con medicamentos los más importantes, primero las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque si se combinan los triptanes más las benzodiazepinas, existe un mayor riesgo de depresión central del sistema nervioso central y esto puede llevar a un mayor riesgo de depresión respiratoria. Entonces, las benzodiazepinas en general, como ya sabemos, tienen uno de los efectos adversos es la depresión respiratoria, pero si es que tú le sumas un triptán, puede haber mayor riesgo de esta depresión respiratoria y el paciente puede necesitar tratamiento de emergencia. También con el acetaminofén, que es el paracetamol, si es que se toma con acetaminofén, este va a bajar la excreción de los triptanes y va a haber mayor riesgo de toxicidad. Por esto, como ya había dicho al inicio, si es que tienes menos excreción, va a haber más dosis y va a haber más toxicidad por triptanes, entonces puedes tener más efectos secundarios. También el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, si es que se mezcla con triptanes, si el paciente ya es hipertenso, ya tiene hipertensión crónica, va a aumentar la severidad de la hipertensión y puede incluso ser refractaria al tratamiento que se esté tomando o que se esté por tomar. También si es que se toma ergotamina, que es otro agonista de los receptores de serotonina, puede empeorar la severidad de los efectos adversos cardiovasculares y puede haber el síndrome serotoninérgico. Igual que si es que se toma con los que había dicho al inicio, los inhibidores de la MAO, de la monoamina oxidasa,
va a subir la serotonina y va a haber el síndrome serotoninérgico. Entonces son cosas que hay que tomar muy en cuenta. Bueno, ahora vamos a continuar con la erigotamina. Entonces, primerito hay que saber que es un agonista igual de los receptores de la serotonina, como ahorita nuestro compañero nos mencionó un fármaco de la misma familia, pero vamos a ver cuál es la diferencia de este fármaco para tratar la migraña, en especial durante, antes y después de las menstruaciones. Entonces, el mecanismo de acción se cree que puede actuar de dos formas. La primera es activando estos receptores de serotonina que están ubicados a nivel de los vasos sanguíneos intracraneales. Entonces, aquí podemos ver justamente, podríamos pensar que este es nuestro vaso sanguíneo, ¿ya? Y aquí tenemos un receptor de estos de serotonina. Entonces, están ubicados justo a ese nivel y cuando se une a la ergotamina, lo que genera es una vasoconstricción. Y esto va a generar como un alivio de la migraña, porque si nosotros nos acordamos de la fisiopatología de la migraña, hay una vasodilatación de estos vasos sanguíneos intracraneales. La segunda es que hay una activación de los receptores igual de las 5 de la parte de la 5 serotonina en en las terminales nerviosas sensoriales del sistema trigémino. Entonces, al unirse en cambio a este receptor, lo que va a hacer es como una inhibición de la liberación de estos neuropéptidos proinflamatorios. Y esto es lo que se podría representar justamente en este gráfico de acá. Y aquí podemos ver cómo es el mecanismo de acción de la ergotamina. En cuanto al ADME o justamente la farmacocinética del fármaco, tenemos que saber que la biodisponibilidad es muy mala a nivel oral, con solo llegando al 2% o a nivel rectal llegando al 5%. Por eso es que la vía de absorción, la mejor va a ser la sublingual, ya que esta va a llevar a una biodisponibilidad del 25 al 30%. En cuanto a la excreción, este es a nivel de o por las heces. Y el metabolismo es totalmente hepático. Este de aquí, aparte, también va a tener una importancia a nivel de que el 90% de los metabolitos de este fármaco se van a excretar por la bilis. Y en cuanto a la vida media de este fármaco, tenemos que saber que dura hasta 2 horas. En cuanto al uso, es muy parecido a lo que habíamos hablado sobre los triptanes. Es usualmente para la migraña aguda, no como un tema preventivo, sino como en la fase aguda de la migraña. Y este de aquí se podría dar o se cree que se podría dar como prevención de una migraña menstrual si se usa regularmente de 1 a 2 veces al día durante el tiempo de riesgo. Entonces, ¿a qué se refiere durante este tiempo de riesgo? Aquí podemos ver que tenemos el ciclo menstrual, ¿ya? Y justamente durante el día 1 más o menos al día 6 7 es donde es este pico de donde va a existir más incidencia de migrañas. Entonces nosotros podríamos dar la ergotamina unos días antes o después de esta fase para evitar básicamente que haya o sea, que se prevé la migraña, pero no está totalmente probado. Entonces esto de aquí era solo como estudios dicen que eso se podría dar como prevención, pero como tratamiento solo es para cuando ya la migraña aguda está presente. En cuanto a las dosis, este fármaco usualmente viene unido con otro tipo de fármacos que es la cafeína. Entonces se da 1 miligramo de ergotamina con 100 miligramos de cafeína. Pero es importante saber que la ergotamina se va a empezar con 1 miligramo y se podría llegar a duplicar, es decir, a 2 miligramos, y va a cambiar dependiendo si vamos en vía sublingual o en vía oral. Entonces, si es en vía sublingual, vamos a iniciar con 2 miligramos para mejorar los síntomas. Luego vamos a añadir 1 miligramo cada 30 minutos y la dosis máxima que se puede dar en 24 horas sería 6 miligramos. En cambio, en una vía oral, la dosis ahí sí va a ser de 1 a 2 miligramos al inicio de todos estos síntomas con una dosis máxima de 3 miligramos en un ataque, digamos, por así decirlo, individual. O sea, se dio una vez o no más de 5 miligramos por semana. Y este justamente el de la vía oral es el que les mencionaba que viene como preparados con otro tipo de fármacos.
Listo. Entonces, sabemos que la principal acción farmacológica de las ergotaminas es justamente la vasoconstricción, particularmente en el cerebro. Por esta razón, este mismo mecanismo puede generar efectos adversos significativos que es importante conocer, como por ejemplo los cambios electrocardiográficos, náuseas y vómitos, que son frecuentemente reportados por las pacientes. También hay pacientes que reportan dolor abdominal y diarrea, justamente por las contracciones de la musculatura lisa. Hay un vasoespasmo periférico que puede manifestarse como extremidades frías, adormecidas o dolorosas. También puede haber incremento de la presión arterial, lo que es particularmente importante saber, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de hipertensión. Puede haber fibrosis en tejidos como el retroperitoneo, los pulmones y el corazón, pero esto se da ya cuando utilizamos la ergotamina de una forma crónica o en dosis muy elevadas. En casos graves, se puede desarrollar una condición llamada ergotismo, que justamente involucra una vasoconstricción tan severa que puede provocar gangrena de las extremidades. Adicionalmente, este ergotismo también te puede llevar a convulsiones. ¿Y por qué se da esto? Esto se da porque justamente como actúan los receptores serotoninérgicos en el cerebro, ellos van a modular la liberación de los neurotransmisores como la serotonina, que está involucrada en la regulación de la excitabilidad neuronal. Entonces, un exceso de estimulación serotoninérgica puede aumentar la excitabilidad de las neuronas, provocando justamente hiperactividad neuronal, lo que a su vez va a facilitar la aparición de estas convulsiones. Entonces, tenemos el estímulo serotoninérgico, que es justamente cuando está excesivamente estimulado los receptores, y esto van a alterar la homeostasis normal de la neurotransmisión, provocando hiperactividad neuronal y así se da la convulsión. También las ergotaminas tienen afinidad por los receptores dopaminérgicos, especialmente los D2. Entonces, esto puede desinhibir los circuitos neuronales que regulan la actividad motora y sensorial, aumentando el riesgo de crisis convulsivas. Adicionalmente tenemos el efecto vasoconstrictor cerebral, como ya mencionamos. Entonces, esta vasoconstricción inducida por las ergotaminas también contribuye al riesgo de convulsiones. Entonces, la reducción del flujo sanguíneo cerebral puede provocar isquemia, lo que sensibiliza el tejido neuronal a los cambios en la excitabilidad y genera justamente este ambiente propicio a que se dan las convulsiones. Entonces, solo para recalcar que el desequilibrio generado por el exceso de serotonina y dopamina puede facilitar la activación excesiva de las vías excitatorias glutaminérgicas también, potenciando así la excitabilidad neuronal, y la acumulación de glutamato en las sinapsis cerebrales favorece la activación excesiva de los receptores también en NMDA. Y esto, adicionalmente a lo que ya mencioné antes, también puede llevar a crisis convulsivas. Entonces, el ergotismo es como que el efecto adverso más peligroso que tienen las ergotaminas, y tenemos que estar como que pendiente de esto, ya que depende mucho de las dosis, y si sobrepasamos las dosis como que propuestas, podemos llegar a esta toxicidad por ergotaminas. Ya, ahora las contraindicaciones. Una de ellas es el embarazo, debido al riesgo de provocar contracciones uterinas y por lo tanto inducir un aborto o un parto prematuro. También está contraindicado en cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, enfermedades vascular periférica, justamente por el riesgo de vasoconstricción exacerbada. Eso es lo que no queríamos llegar. Eh, También tenemos, está contraindicado en insuficiencia renal o hepática, ya que estas condiciones pueden alterar el metabolismo de las ergotaminas y aumentar el riesgo de la toxicidad. Y también está contraindicado si es que el paciente utiliza un fármaco que está dentro de la lista de las interacciones farmacológicas, que ya voy a explicar en la siguiente diapositiva. Ya, entonces, las ergotaminas tienen varias interacciones que deben considerarse al prescribirlas, especialmente en combinación con otros fármacos que afectan el sistema cardiovascular o el metabolismo hepático. Entonces, yo puse aquí una tabla donde dice varios de los medicamentos más importantes, y los voy a mencionar ahorita. Entonces, tenemos los inhibidores de la CYP3A4,
Estos son, por ejemplo, los macrólidos, los fármacos que se utilizan para el VIH, los antifúngicos, especialmente los tipo azólicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La interacción que tiene es que van a aumentar la exposición a ergotamina. Entonces, tenemos riesgo de vasoespasmo, de isquemia de las extremidades, de isquemia de las arterias coronarias, también de más riesgo de accidentes cerebrovasculares, por lo tanto, tenemos que evitar el uso concomitante. Además, también tenemos que los betabloqueantes, como por ejemplo el pranolol o el oxeprenolol, la interacción es que aumenta el riesgo del espasmo arterial y el riesgo es que si exista una isquemia de extremidades o que tengamos ergotismo, que es lo que ya mencioné antes. Por eso es que hay que tener una supervisión clínica si es que vamos a dar ergotaminas y es un paciente que también toma betabloqueantes. También tenemos agentes vasoconstrictores como el sumatriptán que explicó ya mi compañero y la nicotina. La interacción es que va a aumentar el riesgo de vasoconstricción y se puede dar una vasoconstricción severa, entonces hay que evitar el uso concomitante. No se debe utilizar estos dos juntos nunca. Tenemos también los triptanos, que también es un agente vasoconstrictor. Justamente estos van a aumentar el riesgo de hipertensión si es que el paciente ya tiene de base una hipertensión y el vasoespasmo. Un riesgo que hay es que tenga una hipertensión arterial coronaria y por eso se evita totalmente el uso concomitante. También tenemos los fármacos que aumentan la cafeína. Un ejemplo de estos fármacos son las fluoroquinolonas o, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Esto, ¿cuál va a hacer? Es que la interacción es que aumenta la absorción de la ergotamina y esto puede aumentar presión arterial, entonces hay que tener precaución. O sea, no es como que no puedo utilizarlo juntos, pero tengo que tener precaución. Luego tenemos los inhibidores moderados débiles de la CYP3A4, como la cimetidina, el zumo de pomelo. Esto lo que va a hacer es aumentar la exposición a la ergotamina y hay mayor toxicidad por la ergotamina. Entonces también tenemos que tener como que precaución. También tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina como la amitriptilina y la sertralina. Como ya mencionó aquí mi compañero, estas también pueden generar un síndrome serotoninérgico. Entonces, se recomienda no usarlos concomitantes con las ergotaminas. Tenemos inductores de la CYP3A4 como la nefilparina y la rifapicina. Esta va a disminuir, en cambio, la acción farmacológica de la ergotamina. Entonces, lo que va a hacer esto es que se va a reducir la efectividad de la ergotamina y esto tenemos que tener precaución porque no vamos a tener los efectos terapéuticos que deseamos. Luego, el siguiente que se menciona aquí en esta tablita es la quinaspristina, la dalfomopristina y la esteripentol. Ya, entonces, ¿qué va a hacer la interacción? Va a ser que inhibe el metabolismo hepático de la ergotamina. Entonces, tenemos mayor riesgo de tener ergotismo y necrosis de las extremidades. Entonces, hay que evitar totalmente el uso concomitante. Luego tenemos los alcaloides dopaminérgicos como la bromocriptina, la cabergolina. Estos se utilizan para, por ejemplo, prolactinomas, para cuando tenemos hiperprolactinemia en general. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Va a aumentar el riesgo de vasoconstricción y crisis hipertensivas y podemos tener una vasoconstricción severa y justamente el desarrollo de una crisis hipertensiva, entonces hay que evitar el uso concomitante. También tenemos los simpatomiméticos alfa, como la etilefrina y la fenilefrina. Esto va a aumentar el riesgo de vasoconstricción y crisis hipertensivas, va a haber vasoconstricción severa y por eso hay que evitar el uso concomitante. Luego tenemos los simpático-miméticos indirectos, como la efedrina y la pseudoefedrina. Y va a pasar lo mismo que el anterior, aumenta el riesgo de vasoconstricción y crisis hipertensiva, puedo llegar a una crisis hipertensiva y por lo tanto no tengo que evitar el uso concomitante. Y por último tenemos la ravoxetina. ¿Ya? ¿Cuál es la interacción de esta? Es que va a aumentar el riesgo de hipertensión. Entonces tenemos que tener como que precaución y si es que tenemos un paciente que utiliza este fármaco y prescribimos algotaminas, tenerlo en observación o simplemente no usar el fármaco y escoger otra opción terapéutica más adecuada para este paciente. Listo, ahora vamos a hablar un poco de la cafeína. Vamos a comenzar con el mecanismo de acción. Pásale, por favor. Listo. Un poco de los mecanismos de acción de la cafeína que tiene que ver, que tiene varios efectos en las células, aunque su relevancia clínica no se comprende completamente porque es sistémica su función.
y implica no solo un solo eh, sistema, sino en el organismo aplican muchos sistemas. Entonces, vamos a tratar de ver lo más general y mencionar un poco eh, qué consiste cada sistema. Los principales mecanismos de acción que incluyen inhibición de de las enzimas fosfodiesterasas, interacción con los receptores de adenosina, es una regulación del manejo del calcio en las células, un antagonismo de los receptores de adenosina. Entonces, vamos a ver que uno de estos efectos sumamente importantes es es la inhibición de las enzimas fosfodiesterasas, que van a regular la función celular a través de los segundos mensajeros, que son el AMP cíclico y el CGMP. Esto va a provocar que la lipólisis, o sea, que la descomposición de las grasas, mediante la activación de las lipasas sensibles a las hormonas, lo que va a liberar ácidos grasos y también glicerol. Eh, bueno, en resumen, eh, captura los puntos clave de cómo va a actuar la cafeína en todas las células del cuerpo. Pero sí podemos rescatar que son unos antagonistas de adenosina. La cafeína se va a unir con estos receptores en el cerebro y va a bloquear la acción de la adenosina, que normalmente produce una sensación como de sueño. Por eso es muy usado como energizante o como para prevenir el sueño en muchas actividades o en muchos trabajos. Bueno, es un estimulante, ya antes dicho, del sistema nervioso central y aumenta la liberación de los neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina. Esto va a producir este efecto de alerta y estimulante como tal. También tiene efectos en el sistema cardiovascular, aumentando ligeramente la presión arterial, puede incrementar la frecuencia cardíaca. Es por eso que el uso crónico de la cafeína puede traer remodelamientos cardíacos o problemas cardiovasculares. También tiene una acción diurética que va a estimular la producción de la orina en los riñones. Eh, Algunos efectos metabólicos como aumentar ligeramente el metabolismo basal, eh, estimula la lipólisis, ya antes dicho, la descomposición grasa, y también tiene se ha visto en los últimos estudios que tiene un impacto en el sistema muscular. Entonces mejora el rendimiento físico, retrasa la fatiga y mejora la recuperación posterior al ejercicio. Ahora la biodisponibilidad. Sabemos que en el tema de su absorción, independientemente de la vía en el que se administre, ya sea oral o parenteral, el tiempo de absorción de la cafeína va entre los 30 y las 2 horas, los 30 minutos y las 2 horas. Su excreción, como muchos fármacos, es por vía renal. Se elimina a través de la orina en forma de uratos. Y su metabolismo, el metabolismo se da a nivel hepático, específicamente en el uso de la CYP1A2. Entonces la cafeína comienza desmetilándose y pasando a paraxantina. Le sigue la teobromina y la teofilina como principales metabolitos. Hay que mencionar también que en menor medida también intervienen en el metabolismo las enzimas santina oxidasa y la N-acetiltransferasa 2 o la NAT2, como podemos ver representado en en el gráfico que está ahí. Ahora, un poco de la vida media, la vida media de la cafeína en un adulto normopeso es de 5 horas aproximadamente. Hay excepciones en esta regla, no es una regla muy fija. Entonces, en el caso de las embarazadas, eh, vamos a, vamos a tener una vida media un poco más prolongada, que es hasta de 15 horas en el tercer trimestre. Y también se menciona que en los fumadores, al contrario de las embarazadas, se reduce la vida media casi hasta en un 50%. También hay que considerar que en ciertos pacientes con problemas hepáticos o con consumidores de medicamentos que afecten a la CYP1A2 puede verse incrementada la vida media del fármaco en el organismo. Bueno, hay algunos usos y dosis. Es muy, hay una literatura muy grande, pero también falta mucha explicación. Pero me pareció muy interesante ver las equivalencias de la cafeína
Eh, entonces, la cafeína en nuestra cultura latinoamericana es muy consumida por vía del café y en otras culturas en base al té. Entonces vemos que en una taza de café negro, que es aproximadamente de 240 mililitros, vamos a encontrar entre 95 y 200 miligramos de cafeína, dependiendo sea este de la variante del café y de su preparación. Una taza de té negro igual de 240 mililitros aproximadamente, va a tener 14 a 70 miligramos. Una lata de refresco de cola o de Coca-Cola o de cola negra en general va a tener una lata de 330 ml, va a tener de 30 a 40 miligramos. Una bebida energética, ya puede ser Red Bull, B220, Monster o algún estimulante energético de 250 ml, aproximadamente contiene 50 a 160 miligramos. Entonces, estas son las dosis en las que se puede consumir. También hay dosis clínicas en las que viene la presentación de la cafeína en tabletas, pero tengo que mencionar que si bien para el dolor agudo de migraña sí se usa y se recomienda usar una administración única de 400 miligramos de ibuprofeno junto en combinación a 100 miligramos de cafeína, ya vienen en combinación en la tableta o se los puede consumir por aparte. eh, Se puede tener un efecto coadyuvante a la migraña y esta administración se puede repetir cada 6 u 8 horas sin extender la dosis máxima de 1200 miligramos de ibuprofeno y la dosis máxima que son de 300 miligramos de cafeína al día. Entonces, igual, este tratamiento no puede superar los 3 días. Esto nos va a servir como migraña pero como efectos de la migraña, pero también hay que mencionar que el efecto de la cafeína en la menstruación en algunas mujeres puede causar empeoramiento de los síntomas porque genera contracciones, entonces va a aumentar los cólicos, va a aumentar también el dolor de cabeza si no se toma con una INES y vamos a tratar de decirle a nuestras pacientes que si es que son muy sensibles a la cafeína, se tiene que reducir el consumo de cafeína durante la menstruación. En el caso de que tengan migrañas, sí es óptimo, como ya había dicho, es óptimo tomarla siempre sea el caso de que sea eventual y no como tratamiento a largo plazo. Ya, entonces ahora voy a hablar sobre las contraindicaciones de la cafeína. La primera, obviamente, es la hipersensibilidad. También hay que tener en cuenta que no se puede dar junto con benzoato de sodio en neonatos. Tampoco está indicada para menores de 12 años. eh, en forma como para sustituir el sueño, como se usa normalmente. También es importante tener en cuenta que hay que tener ciertas precauciones cuando se tienen ciertas patologías, como por ejemplo si estamos con ansiedad, agitación o temblor, alguna enfermedad cardiovascular, alguna arritmia sintomática. También si es que tenemos un historial de úlceras pépticas o reflujo gastroesofágico, alteraciones renales, alteraciones hepáticas, tampoco si es que hay historial de convulsiones, ya que puede hacer que se disminuya el umbral de la convulsión y puede que empiece un nuevo inicio de la actividad convulsiva. También es importante tener en cuenta que los medicamentos que contienen cafeína aproximadamente van a tener 200 miligramos de cafeína por tableta. Entonces, si consumimos en estos medicamentos, tenemos que limitar el consumo de comidas o bebidas que tengan cafeína porque nos puede dar irritabilidad, nerviosismo, falta de sueño, taquicardia. También es importante tener en cuenta que si es que se empieza a experimentar como una fatiga constante, se debe descontinuar el medicamento o consultar con un especialista. Igual tenemos la analgesia producida por la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, puede disminuir con el uso de la cafeína. Ya, entonces los efectos adversos van a ser diferentes dependiendo de la población que esté tomando cafeína. Entonces, en neonatos nos puede dar enterocolitis necrotizante del neonato.
específicamente cuando se da citrato de cafeína. Es por eso que es muy importante en los neonatos monitorizar los niveles séricos todo el tiempo para prevenir la toxicidad. También se ha reportado este gasping syndrome, que básicamente se da por el uso de productos con besuato de sodio en neonatos. Entonces, este síndrome incluye acidosis metabólica, también colapso cardiovascular, un distrés respiratorio que te va a dar estas como gasping breaths, que es lo que le da el nombre al síntoma, digo al síndrome, que son como respiraciones como rápidas e irregulares. También puede causar depresión del sistema nervioso central e hipotensión, que puede llevar a una mala perfusión y potencialmente un shock. La cafeína también se da en infantes pretérmino de forma intravenosa. En este caso, los efectos adversos pueden ser a nivel de la epidermis, puede ser un adelgazamiento de la epidermis, puede dar un rash cutáneo, o también seroderma, puede darnos acidosis metabólica, falla renal, sepsis. En cuanto a la parte gastrointestinal, puede dar gastritis, hemorragia. También nos puede dar un síndrome de coagulación intravascular diseminada, retinopatía de la prematuridad, disnea, edema pulmonar e intolerancia a la alimentación, lo cual disminuye el consumo de comida y líquidos por parte del neonato. También cuando se utiliza la cafeína como estimulante, si es que consumimos una cantidad excesiva, puede dar síntomas como insomnio y taquicardia. Síguele. Ya, también es importante tener en cuenta los efectos que se van a dar durante el embarazo y la lactancia. Entonces, para el embarazo es importante tener en cuenta que la cafeína sí cruza la placenta. La vida media se va a ver prolongada durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. Los estudios no han reportado malformaciones congénitas por el consumo de cafeína. Sin embargo, sí aumenta el riesgo de aborto espontáneo y retardo del crecimiento. Además de que se consume de forma crónica y en cantidades elevadas, puede dar esta abstinencia neonatal en el parto, que se va a manifestar como apnea, irritabilidad, inquietud y vómito por parte del bebé. Es por eso que la recomendación es limitar el consumo a menos de 200 miligramos al día. También es importante tener en cuenta que el consumo de cafeína durante el embarazo también está influenciada por el consumo materno de alcohol y tabaco. Entonces, por eso también es importante monitorizar la exposición a alcohol y tabaco. Durante la lactancia es importante saber que los metabolitos de la cafeína van a estar presentes en la leche materna. Sin embargo, la concentración va a variar según la preparación de la bebida con cafeína que se esté consumiendo. La cantidad, estudios han indicado que no se detectó cafeína en los bebés con una ingesta menor de 100 miligramos. Y también el pico máximo de la cafeína consumida va a ser aproximadamente entre 1 y 2 horas. Eh, También el metabolismo del bebé de la cafeína va a estar influenciado por la edad gestacional y también por el peso. Entonces, mientras menor es la edad gestacional, va a tener una mayor exposición a la cafeína. Por eso hay que tener mucho cuidado con los infantes pretérmino. Las manifestaciones que va a tener el consumo excesivo de cafeína va a ser igual irritabilidad e inquietud que se dan en los bebés cuando la madre toma más allá de la cantidad recomendada. En general, en los niños que son a término y en los cuales la madre sigue la recomendación de la cantidad de cafeína, no hay alteraciones por el consumo de la misma. Y en la lactancia, en cambio, se debe limitar el consumo a menos de 300 miligramos al día. Ya. Entonces, las interacciones de la cafeína son varias y en esta tabla les puse como las más importantes. Es importante tener en cuenta que la cafeína es un inhibidor débil de la CYP1A2, por ende va a aumentar la concentración sérica de ciertos medicamentos y también disminuye la concentración sérica como tal en general de todos los sustratos de la CYP1A2. Entonces, entre las recomendaciones que tenemos aquí, eh, es importante ver que en algunos se tienen que totalmente evitar la combinación, en otros se puede monitorizar la terapia y en otros se tiene que modificar la terapia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la adenosina, su efecto va a estar disminuido con la cafeína, por ende hay que modificar la terapia. En el caso de la acebrofilina, en cambio, esta aumenta su efecto estimulante en el sistema nervioso central con el consumo de cafeína.
En cuanto a la amifamipiridina, que se consume ciertos antipsicóticos junto con cafeína va a aumentar el riesgo de convulsiones. El bupropión también va a aumentar el efecto neuroexcitador y potencial de convulsiones. Y por eso va a reducir el umbral convulsivo si es que se lo toma. También con los productos que contengan cannabis se va a aumentar el efecto taquicárdico de los simpatomiméticos. Con la colpromacina también vamos a tener ese aumento de riesgo de convulsiones, igual con la clozapina. Con la cocaína se aumentan los efectos hipertensivos. Bueno, lo que ya mencioné respecto a los inhibidores de la CYP1A2, esto va a aumentar la concentración sérica de la cafeína y de todos los productos que contengan la cafeína. En cambio, con los inductores de la CYP1A2 van a disminuir la concentración sérica de cafeína. El inesolid también va a aumentar su efecto hipertensivo. El litio, es importante considerar que si es que se consume cafeína con litio, va a disminuir la concentración sérica de litio. Con la loxapina también tenemos que aumentan sus efectos adversos y tóxicos. Aquí tenemos otro medicamento, el cual se debe evitar completamente la combinación, que es el milagestat. Eh, de ahí el tabaco fumado también disminuye la concentración sérica de cafeína y de productos que contengan cafeína. La warfarina va a tener una disminución de su efecto y en general los simpatomiméticos van a aumentar sus efectos tóxicos si es que se consumen con la cafeína. Es importante también mencionar que cuando se consumen productos con cafeína, en los neonatos sobre todo, se debe estar monitorizando continuamente la frecuencia cardíaca, los episodios de apnea que puedan tener los niños y la concentración sérica de cafeína. Y con los adultos estar muy pendientes de los efectos como insomnio y taquicardia. Gracias.